Atención a todo el país porque vamos a hablar del plan de vacunación para el mes de febrero. Sí, este mes. Muchos bolivianos estamos esperando las dosis de la vacuna contra el coronavirus para poder salir de esta situación tan complicada y no exponernos al riesgo. Hoy vamos a hablar acerca de ello. Estamos con la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, a quien le doy la bienvenida. Qué placer saludarla. Buenas noches. Un gusto, la verdad, estar hoy día aquí en el programa para poder justamente traer información a la población, porque la información realmente es la base de todo, y agradecemos mucho la labor que ustedes llevan a cabo para poder llegar hasta la gente. Gracias, viceministra. Empecemos hablando de esto que le interesa tanto al boliviano, a la boliviana, las vacunas. ¿Cuándo me voy a poder vacunar? Es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, nosotros tenemos un plan de vacunación que ha sido trabajado con las organizaciones internacionales para poder establecer el trabajo por fases. Tenemos una primera fase en la que tiene 3 diferentes etapas. En la primera etapa vacunamos a todo el personal que trabaja en el sistema de salud. En la segunda etapa vamos a vacunar a las personas que tienen enfermedades de base y subsiguiente vamos a vacunar a las personas que tienen más de 60 años. ¿Por qué estas personas tienen que ser priorizadas? Son priorizadas porque estas personas tienen una mayor probabilidad de tener una enfermedad grave y tienen mayor probabilidad de terminar en terapia intensiva o de fallecer. Por eso es que es muy importante que se entienda por qué se prioriza este grupo. Ahora tenemos una segunda fase. En esta segunda fase vamos a tener igual diferentes etapas. ¿Quiénes van a entrar en la primera etapa de la segunda fase? Personas que tienen otro nivel de riesgo. Por ejemplo, periodistas, están también las personas que trabajan en comercio, los militares, los policías, trabajadoras sexuales y bueno, gente que está en exposición, porque justamente la labor que ustedes llevan a cabo, por ejemplo, que es mucho contacto con las personas para poder llevar justamente la información a la casa de todos los bolivianos. Es decir, en este mes, yo como periodista, por ejemplo, ¿podría vacunarme? No, hasta que terminemos la primera fase de vacunación. Bien. Con este lote de vacunas que nosotros vamos a recibir de Sinopharm, con las vacunas que vamos a recibir de Pfizer, nosotros podríamos concluir la vacunación en el personal de salud, que va a tomar un tiempo. Y de ahí vamos a ir escalando hacia el resto de los grupos de riesgo. Cuando terminemos con los grupos de riesgo, cuando terminemos con la fase 1, empezamos con la fase 2. Bien. ¿Hasta cuándo se prevé que todos los bolivianos que quieran, porque la vacuna es voluntaria, estén vacunados? Tenemos la intención de terminar toda la vacunación máximo hasta septiembre. Se tiene que comprender también en esto que esta tarea que nosotros tenemos es titánica, es algo que nunca se ha hecho en el país, vacunar a tan gran cantidad de personas. Pero sabemos que es un proyecto ambicioso, lo sabemos, pero es justamente lo que necesita la población, acceder de forma voluntaria y de forma gratuita a las vacunas. Ahora, ¿qué pasa con estas casi 1 millón de vacunas que tienen que llegar a territorio nacional? ¿Cuándo va a ser esto? Tal cual hemos recibido nosotros la comunicación, estas vacunas van a empezar a llegar a partir del 15 de febrero. ¿Cuál es el tema con esto? Que todo está en dependencia de los fabricantes que trabajan con el mecanismo COVAX. Nosotros ya hemos remitido toda la documentación, tenemos todo ya dentro de las plataformas de COVAX y ahora estamos esperando la confirmación de ellos para saber cuándo exactamente van a llegar. Ellos nos han dicho a partir del 15 de febrero. Lo mismo que nos dicen en el mecanismo bilateral, que van a ser aquellas que estamos comprando. En ningún lugar del mundo, ningún fabricante te dice la fecha exacta, te dan una aproximación de tiempo en la que te van a llegar las vacunas. Seguramente se tienen que cumplir también todos los aspectos logísticos para poder recoger los espacios, para poder depositar también las dosis, ¿no? La cadena de frío es importante. Sí, evidentemente es muy importante, pero además hay que entender otro episodio más de esto que sucede, que los fabricantes tienen una alta demanda, una alta demanda a nivel mundial. Y bueno, los fabricantes han estado teniendo retrasos en todo lado. Le han fallado a Europa, le han fallado a Argentina, en realidad han retrasado sus entregas. Y eso es lo que está pasando, porque tampoco hemos tenido en el pasado una experiencia de tener la suficiente cantidad de laboratorios que produzcan vacuna que pudieran cubrir las necesidades a nivel mundial.
Hay retraso, pero se garantiza la vacuna. Eso es lo más importante. La vacuna está garantizada, aunque tengamos retrasos. Bien. Y de hecho en Bolivia podemos decir que no han existido los retrasos, más bien han existido los adelantos gracias a las gestiones de nuestro presidente. Hablemos por favor de las características de la vacuna china, porque la gente ni bien escucha el nombre, comienza a investigar y a veces se desinforma. ¿Cuánto tiene de efectividad? La vacuna de Sinopharm tiene una efectividad probada en Arabia del 86%. Tiene otros estudios en los que demuestra que tiene una efectividad del 79.34, casi 80% prácticamente. Es muy importante también que se entienda en este sentido que las vacunas en el mundo, ninguna llega a una efectividad del 100%, ninguna. Bien. Y se considera que es muy importante saber que las vacunas que estén sobre el 70% son vacunas que son adecuadas para ser implementadas en los países. Ahora, ¿cómo funciona esta vacuna? ¿Sus características cómo son? Esta tiene una tecnología que nosotros ya conocemos en el país. Tenemos 3 tipos de tecnologías si hablamos de estas vacunas. Tenemos la vacuna de AstraZeneca junto con la vacuna de Sputnik V, que tienen una característica que es basada en vector viral. La vacuna de Pfizer está basada en RNA mensajero, es genética. Y la vacuna de Sinopharm es virus atenuado. ¿A qué plataforma se nos parece dentro de nuestro esquema de vacunación? A la mayoría. Principalmente a una que recién le han puesto a mi hija, que es justamente la de rotavirus. Es decir, esta tecnología de AstraZeneca, la de Sputnik V, la de Sinopharm, es tecnología con la que siempre hemos estado trabajando en nuestros países, porque en todo el mundo se utiliza este tipo de tecnología para todas las vacunas. Las novedosas aquí son las de Pfizer y las de Moderna. Para que la gente nos entienda, sencillo, ¿se saca el virus? ¿Cómo se hace? Ya, el virus es un virus que está vivo, que se obtiene, se cultiva en células Vero, así se llama el sistema celular, y luego estas se van a ir inactivando por un mecanismo, hasta que estos virus ya no puedan generar una infección, ya no te vayan a causar un malestar, es decir, no te van a detonar la infección, la enfermedad. Eso es importante entender de este sistema, de esta tecnología de Sinopharm. Por eso te decía que es muy similar a todas las otras vacunas que nosotros tenemos en nuestro esquema de vacunación regular. A ver, hay algunos médicos que dicen que la vacuna no va a ser efectiva, no va a servir porque el virus ha mutado. ¿Qué les respondemos a ellos? De hecho, nosotros estamos trabajando en este momento en el tema del análisis de secuencia de cepa. Hemos remitido una cantidad de muestras estamos trabajando con la CDC, con la Fiocruz, y esta semana también vamos a remitir un segundo lote para verificar justamente las cepas que están circulando. Hay un riesgo siempre de que los virus vayan a mutar, es su naturaleza. Y eso hay que entenderlo. Pero mientras más vacunemos, tenemos menor probabilidad de enfermarnos y tenemos menor probabilidad de tener una enfermedad severa y por tanto de terminar en hospitalización. ¿Hay alguna diferencia entre mutación y variante? De hecho, no. Las variantes son resultados de los procesos de mutación. Es decir, nosotros de los primeros estudios que tenemos del análisis de secuencia, y te lo voy a tratar de graficar un poco, es un poco complicada la genética para explicarla. Teníamos el virus de Wuhan, el primero. Cuando el virus llega a Bolivia, teníamos otras 3 que son variantes que eran diferentes genéticamente, que pertenecían a 3 linajes diferentes. Estamos seguros que estas cepas con las que nosotros tuvimos la primera ola ya no son las que están circulando en este momento. Siempre van cambiando y siempre se van a ir adaptando. ¿Hasta qué momento van a llegar a cambiar estas cepas? Hasta que lleguen a estabilizarse y ya no generen problemas a la salud. El virus necesita de un organismo para poderse multiplicar. Si el organismo muere, el virus ya no se va a multiplicar. Entonces, tienen que llegar a esa estabilidad. Tal cual nos ha pasado con influenza aviar, con influenza porcina. En ese tiempo uno se asustaba cuando tenía influenza, cuando estamos en plena pandemia. Hoy en día a mi hija también le da influenza y la pasa como una gripe normal. Va a llegar ese momento en que nosotros podamos estar tranquilos, en que sea una gripe más. Y eso va a ser así. Bien, viceministra, yo creo que lo importante acá es tener la vacuna porque al final de cuentas es lo único
con lo que en este momento podemos contrarrestar el coronavirus, al margen de ser responsables, ¿no? Para cerrar, por favor, ¿qué pasa con el personal de salud que ha recibido ya la vacuna? ¿Cómo está reaccionando, respondiendo? ¿Se ha detectado algo raro, anormal en alguno de ellos o no? Hemos tenido efectos adversos. Los efectos adversos están dentro de nuestro plan de vacunación para hacerles un monitoreo. Les hacemos un seguimiento y tenemos una comisión también que es extraministerial que hace la evaluación de estos eventos adversos. De los que hemos presenciado, de los que hemos evaluado durante la primera etapa de esta vacunación, hemos visto que teníamos efectos entre leves y moderados, lo que se esperaba. Dolor en el brazo, malestar, fiebre, en algunos casos dolor de articulaciones o dolor de músculos, que podían durar entre 24, 48 y hasta 72 horas. No hemos tenido nada grave, nada que merezca una hospitalización, nada que merezca, tampoco hemos tenido ningún tipo de shock anafiláctico, que eso es importante. Tuvimos un médico, ¿no?, que se descompensó. Porque sí, no avisó, no siguió los protocolos correctos. ¿Cómo fue esto? Primero, que no avisó que había tenido una infección cercana, pero segundo, fue simplemente una reacción adversa que se remitió a las 48 horas. Tuvimos otros casos también en Santa Cruz, pero como te digo, ninguno de severidad, ninguno que haya merecido estar hospitalizado realmente o tener, como te decía, un tratamiento médico especializado por haber tenido algún tipo de alergia muy fuerte, para nada. Por eso estábamos muy tranquilos, porque son los efectos adversos que regularmente vemos cuando llevamos a nuestros hijos. A mí siempre me da la aspirinita, el Dioxadol. Si le da fiebre a tu nena, le das esto. Y bueno, yo lo hago cada vez que la llevo a la vacunación. Bueno, viceministra, gracias por su tiempo, gracias por estar con Hora 23. No, a ustedes, la verdad, estoy muy feliz. Y hay una cosa que no quiero que nos olvidemos en este carnaval. El tema de la bioseguridad, las 3 M's, manos, metros de distancia y la máscara, son cosas que no podemos relajar en este momento. Siempre es bienvenida, gracias. Muchas gracias. Viceministra.